Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios. En esta serie del mes, Examínate. Y quiero invitarte a que vayas conmigo al Salmo 89 en esta ocasión. Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. En esta mañana yo quiero hablar de un tema muy importante: relevo generacional. Sabes, cuando tú y yo tenemos un corazón que diariamente se examina cada etapa de la vida, examina el pasado de la iglesia, el presente y el porvenir, sabes, tú y yo vamos a llegar a una conclusión que es necesario que pensemos siempre en un relevo generacional, sabiendo que la iglesia no depende de una persona, sabiendo que la iglesia se va renovando y sabiendo que nosotros no somos eternos como cristianos, como cristianas, como personas seguidores de Cristo o personas en esta humanidad, en esta sociedad. Tenemos un final y eso lo tenemos bien en claro cada uno de nosotros. Pero lo que debemos de tener más presente es: ¿quién va a continuar tu legado? ¿Quién va a continuar mi legado? ¿Quién va a continuar ese tiempo y que cada familia que surge pues siga adorando a nuestro Dios? Ese relevo generacional yo pienso que debe de ser mejor al presente. Sin duda tú y yo hemos cometido quizás diferentes errores, quizás hemos cometido diferentes situaciones de las cuales quizás quisiésemos volver el tiempo atrás y mejorarlas y cambiarlas. Pero eso no quiere decir de que porque nosotros cometimos esos errores, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a seguir cometiendo esos errores. Aquella falta de fidelidad a Dios no debería ser lo mismo en este relevo generacional. Entonces va a depender de ti, va a depender de mí, que tú y yo pensemos en nuestra niñez, tanto de nuestra familia como de nuestras iglesias, como de nuestra sociedad. Pensar en los niños y en los adolescentes es pensar en ese relevo generacional. Pero no solo podemos dejarle las responsabilidades a ellos, sino que nosotros debemos de cumplir nuestra responsabilidad. En este Salmo 89 se expresa acerca del deseo de Masquil de Atán de poder continuar esta adoración a nuestro Dios. Y menciona: oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Es importante que tus hijos, tus hijas puedan verte a ti adorando a nuestro Dios, cantando la grandeza de tu amor. Muchas veces tú le dices a tu hijo, a tu hija, que no haga lo que ve en ti, sino lo que tú le mandas. Eso no debería ser así. Tu hijo y tu hija aprende más por tu ejemplo. El niño o la niña que te ve a ti aprende más por tu ejemplo. El niño de escuela dominical aprende más de su maestro de lo que él ve, quizás no tanto de lo que él habla. El pastor en una iglesia, el líder en la iglesia, puede hablar mucho y puede enseñar muy bien, pero sus miembros o las personas que le escuchan van a aprender también más todavía de su ejemplo. En todo sentido, siempre, las palabras deben de ir acompañadas de las acciones. Si no, no tendrá un impacto el cual Dios quiere que tenga. Y en el relevo generacional, tú y yo debemos de entender que, si bien es cierto, es importante las palabras, lo que expresamos, tener cuidado con ellas, la manera como enseñamos, cómo instruimos, cómo guiamos, pero es indispensable también que eso vaya acompañado de nuestras acciones. Si tú le dices a un niño, a una niña, a un adolescente que no diga malas palabras, si tú vives tu vida diciendo muchas malas palabras, no tendrá un impacto. Si tú le dices a tu hijo, a tu hija, que tengan cuidado, que sea íntegro, pero te ve a ti mintiendo, robando, codiciando, coqueteando, tu hijo y tu hija va a ver ese ejemplo. Hay niños y niñas que son forzados a la sexualización que se vive hoy en día. Sus padres y sus madres ignorantemente vienen y les visten como personas adultas. Luego, cuando ellos crecen, los padres y las madres se preguntan en qué momento su hijo o su hija se desvió, en qué momento su hijo o su hija se volvió rebelde, empezó a andar de novio o de novia, empezó a ser un joven, una señorita promiscuo y después no lo pudo frenar o controlar. ¿Sabes por qué? Porque papá y mamá desde niño
le inducieron a música, a bailes sexuales, sensuales, que no convienen, que pareciese que da gracia, pero esas cosas a la larga marcan un antes y un después en la vida de los niños y de los adolescentes. Y si tú no tienes un control en el uso de las redes sociales, en el uso del internet, con esas nuevas generaciones, con los niños y los adolescentes, pues eso vendrá a destruirles poco a poco. Si ha destruido y continúa destruyendo a muchos adultos, imagínate lo que puede hacer en un niño, en una niña, en un joven, en una señorita, cuando ellos manejan ahora la tecnología de una manera tan profunda, tan excelente, y así como le puede servir para bien en sus vidas, tristemente la mayoría de ellos la usan para lo malo. Entonces tú y yo debemos de enfatizar la adoración a nuestro Dios, que puedan escucharnos a nosotros, tanto cantando la grandeza de nuestro Dios como viviendo en la grandeza de nuestro Dios. Dice también, por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. ¿Cuántos jóvenes y señoritas hoy en día carecen de esperanza, carecen de propósito en su vida? ¿Cuántos niños y niñas desde pequeños inician con una baja autoestima, con falta de esperanza, con una frustración grande por diferentes problemas y contextos en sus vidas, en sus familias, en sus amistades, en la sociedad misma que los denigra? Entonces tú y yo debemos de venir y recordar la fidelidad de nuestro Dios. Así como se ha manifestado en nosotros, quiere manifestarse en estas nuevas generaciones. Y esa fidelidad nos tiene que llevar a nosotros a ser fieles, a honrar a Dios, sin importar el lugar donde estemos, con las personas que nos encontremos, ser personas transparentes, ser personas con una sola moral, y la cual es una moral que busca honrar y agradar a nuestro Dios. Entonces, estas nuevas generaciones proclamarán la grandeza de nuestro Dios, pero también deben de proclamar la fidelidad de nuestro Dios y serle fieles más de lo que tú y yo lo fuimos. Si tú llegaste al Evangelio, si tú llegaste a la gracia de Cristo, quizás a una edad muy tarde o estás por llegar, no quiere decir que tus hijos o tus hijas van a llegar a esa misma edad. Tienen que llegar antes. La Biblia dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La invitación de nuestro Dios es que exista ese relevo generacional y que nosotros los que estamos cumplamos ese deber y esa labor de instruirlos en los valores eternos de la palabra de Dios, en ese Dios grande y fiel. Que Dios te bendiga en este día.